Bueno, comenzamos con el punto 5, con la reducción de ángulos cualesquiera al primer cuadrante. Bien, el sentido de este punto es relacionar las razones trigonométricas de cualquier ángulo con los ángulos del primer cuadrante. Es decir, vamos a tener un alfa o un beta. Si queremos vamos a llamar siempre al beta cualquiera y lo vamos a relacionar con un alfa que está entre 0 y 90. ¿Vale? Me da igual cómo podamos llamar a las letras. Vale. ¿Qué nos pasa? Que el procedimiento de relacionar el ángulo beta, que va a ser cualquiera, con un ángulo del primer cuadrante, que está entre 0 y 90, va a ser diferente dependiendo de dónde esté el ángulo. Es decir, vamos a tener un procedimiento para cuando los ángulos estén en el segundo cuadrante, otro procedimiento en el tercero, otro procedimiento en el cuarto y otro procedimiento cuando el ángulo es más de 360 grados o puede, por ejemplo, ser un ángulo negativo. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con los ángulos del segundo cuadrante. ¿Cuáles eran los ángulos del segundo cuadrante? Eran los ángulos, si teníamos desde aquí hasta aquí 90 grados, desde aquí hasta aquí teníamos otros 90, por lo tanto aquí llegábamos, aquí estaban los 90, aquí estaban los 180 grados, ¿no? Eran los ángulos que estaban entre 90 y 180 grados, por lo tanto estarán en este cuadrante de aquí. Vale, definimos este punto rojo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a definir nuestro ángulo beta. Bien, este ángulo beta, ¿vale? Va a tener unas coordenadas que las vamos a llamar con letras. En la nomenclatura un poco diferentes a los apuntes, pero para que lo entendáis mejor. Vale. Este punto de aquí va a valer menos A. Y este punto de aquí va a valer menos B. ¿Por qué pongo menos A? Porque es una coordenada negativa. Por lo tanto, tendrá unas coordenadas menos A, B. Bien. Pues hemos ya definido nuestro ángulo del segundo cuadrante. Un beta que está definido por unas coordenadas de la circunferencia econométrica menos AB. Vale, si os fijáis en el título pongo razones trigonométricas de ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque las razones trigonométricas de los ángulos suplementarios son las que me van a permitir relacionar el ángulo del segundo cuadrante con el primer cuadrante. Bien, si yo me doy cuenta, aquí se me forma un ángulo, ¿vale? Que lo voy a llamar alfa. Este ángulo, si yo lo pongo aquí, igualmente este ángulo de aquí, por tanto, también vale alfa. ¿Y alfa dónde está ya? En el primer cuadrante. Y alfa, que pongo las coordenadas en naranja, ¿qué coordenadas tendrá? Unas coordenadas A y B. ¿Por qué pongo A? Porque la magnitud esta será igual, pero en este caso es positiva y en este caso es negativa. Por lo tanto, las coordenadas serán A y B. Por lo tanto, ahora vamos a ver cuánto vale el seno de beta. El seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. Vale, el seno de beta, coordenada y de beta, B. Coseno de beta, coordenada x de beta, menos A. Y la tangente será B entre menos A. Ahora vamos a ver las coordenadas del ángulo alfa. El seno de alfa, coordenada de y, que es B. Coseno de alfa, coordenada x, A. Y la tangente de alfa será B entre A. Por lo tanto, estamos viendo que los senos son iguales, los cosenos son iguales cambiados de signo y las tangentes son iguales cambiadas de signo. Por lo tanto, el seno de beta, coseno de beta, tangente de beta es igual al seno de alfa a menos el coseno de alfa y a menos la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo suplementario a beta.
Bien, y ahora me podréis preguntar, ¿y qué es el ángulo suplementario de otro ángulo? El ángulo suplementario es aquellos ángulos que suman 180 grados. ¿Vale? Bien, por lo tanto, vamos a hacer una aplicación de esta primera definición o de este primer punto. Vale, ¿qué nos dice el ejemplo? Nos dice el ejemplo, reduce a un ángulo del primer cuadrante las razones trigonométricas de un ángulo beta de 170 grados. Vale, como estamos en el ejemplo del segundo cuadrante, nos lo dan directo, pero el ejercicio puede ser de cualquier cuadrante, por lo tanto, lo primero que tengo que averiguar es en qué cuadrante está. Por lo tanto, beta igual a 170 grados pertenece al segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Ángulos suplementarios. Vale. El ángulo suplementario a 170 grados es ¿cuál? El ángulo que al sumarle 170 me dé 180. Es alfa igual a 10 grados. Vale, por lo tanto, el seno de 170 lo tendré que relacionar con el seno de 10 grados. El coseno de 170 lo tendré que relacionar con el coseno de 10 grados. Y la tangente de 170 la tendré que relacionar con la tangente de 10 grados. Muy bien, ahora vamos a ver con qué signo. Los senos, como hemos dicho que eran iguales. Y los cosenos eran cambiados de signo y por lo tanto la tangente cambiada de signo. Pues con esto ya lo he relacionado. Además, ahora os doy un pequeño truco. Las razones trigonométricas de ángulos pertenecientes a 0 y 90 grados, como son siempre, son positivas siempre. Bien, por lo tanto, como son positivas, seno de 10, coseno de 10 y tangente de 10 son positivas. Por lo tanto, estos signos me van a coincidir con los signos que yo ya me tengo que saber. De que si un ángulo está en el segundo cuadrante, ¿cómo tiene que ser su seno, su coseno y su tangente? Su seno tiene que ser positivo, su coseno tiene que ser negativo y su tangente tiene que ser negativa. Pues con estas dos cosas ya soy capaz de situar un ángulo del segundo cuadrante como un ángulo del primer cuadrante en cuanto a las razones trigonométricas se refiere. Bueno, espero que hayáis enterado, chicos. Venga.